Buenas Buenas noches. noches, míos, y bueno, que el Señor me los bendiga grandemente. Amén. Vamos a esperar un momentico mientras se conecta, aunque sea solo una persona, necesitamos pues para comenzar el tema, para que no se pierdan ni un solo momento del tema de hoy, que es sobre la idolatría. Guari, guari. ¿Qué más, Guari? Dios te bendiga, Dios lo saludos a bendiga. Dianis, a las niñas, y bueno, vamos a comenzar con el tema sobre la idolatría, sobre qué nos quiere decir y bueno, qué significa, claramente está. Bueno, la idolatría es un tema muy, bueno, hablado por estos tiempos porque es un tema donde chocamos constantemente los hijos de Dios con, bueno, Nelly, con las personas que bienvenida. están ahora mismo como desviadas del camino. Entonces, pues, no sé, primo, habla. No, pues ¿qué va a hablar ese? Espere, verá, primero salude a Estefi Rojas, ¿cómo vamos? Bien. Y Sánchez Ay, Camila, Cami, Dios Cami, te bendiga, ¿cómo bienvenida, estás? bienvenida. Esto es para la gloria y la honra de nuestro Señor. Bueno, el tema de hoy es sobre la idolatría, pero vamos a hablar, a poner un paréntesis pequeñito sobre ¿Qué es la idolatría? la invitación que les vamos a hacer a la Iglesia Misión Evangélica Buenas Nuevas, Suacha del Dorado. Pues ahí es el lugar donde nuestro Señor Jesucristo nos puso pues para la gloria y la honra suya, para que Amén. nosotros seamos instrumentos de adoración hacia Él. Y bueno, primo. Bueno, una cosa que hay que aclarar, la idolatría por lo regular siempre se está viendo en una religión, digamos lo que es lo católico. La Iglesia Católica maneja mucho la idolatría. Si se acuerdan, está el Día de la Virgen del Carmen, que no hay bueno, cantidad de infinidades que hay en la vida católica, que en sí es lo que Dios nos manda a nosotros, a que no, hello, Cornelio, Dios te bendiga. bienvenido. Y Aleja García, bienvenida. Gerson Antonio, bienvenido. Fabián Correa González, bienvenidos. Dios los bendiga. Y como le estaba diciendo, es algo que se vive hoy comúnmente, porque así no sea precisamente en la Iglesia Católica, hay muchas sectas que manejan la idolatría. Hay sectas que son satánicas que manejar, llevar sus demonios cargados, todo. Entonces es un... eh, Eh, Cornelio está hablando en inglés. Bueno, ¿De ahorita dónde es pues él? él es un hermanito que lleva hace un tiempo a la iglesia y pues estaba motivándolo. Siempre, usted sabe que siempre están en mi corazón, amigo, compañero de trabajo y no, yo lo quiero demasiado. Yo sé que mi Dios hará la obra en usted. Bueno, apartándonos un momentico del tema, hermanos, cabe resaltar que los demonios también hacen milagros y los demonios pues también se hacen manifiestos. No sé si ustedes hayan escuchado la historia de Moisés, de cómo los magos hacían milagros también, pero era por el poder de Satanás, del diablo. La máquina, la forma Entonces, de él utilizar a las personas para que hagan lo que él quiere, porque es verdad que cuando él se rebeló contra Dios, él hizo eso, de querer asimilar el poder de Dios. Obviamente nunca lo va a poder hacer, pero es algo muy similar cuando él hace los milagros. Más de sí, uno, por ejemplo, a él una es, secta, va a muchas cosas y dicen que hay milagros. Esos milagros pueden que no sean verdad. ¿Por qué? Porque hay una cosa que dicen en el mundo, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Después de eso viene la consecuencia. bueno, cabe resaltar también que el poder de Dios siempre será mucho mayor que el de... Es verdad lo que dice Cornelio. Sí, Claro que el mal tiene poder, más no claro. autoridad, eso es Ajá. verdad, la autoridad no Claro, la cabe tiene. resaltar que el poder de Dios siempre va a ser más poderoso que cualquiera. O sea, Dios no tiene límites, no tiene obstáculos, Él, mejor dicho, todo lo puede. No hay nada que no le quede imposible para Él, todo lo puede. Hermanos, siguiendo el tema de la idolatría, bueno, eh, hay unos versículos de la Biblia muy claros donde dice que no te hagas imagen ni semejanza de nada de lo que está en los cielos ni nada de lo que está en la tierra. O sea, es claro con ese mensaje. No sé, a veces, no sé cómo manejan ese término la Iglesia Católica
o cómo la disfrazan, o cómo la hacen ver. Hay algo, primo, qué pena, hay algo muy interesante pues yo cuando estoy en la vida católica, porque yo creo que más de uno de los que va a ver el video, los que están viendo, fueron esa transformación de católicos a cristianos. Entonces hay una cosa que se maneja mucho en el catolicismo, que es que hacen referencia a una imagen. Es más, yo fui acólito y uno pasaba por al frente del altar de ellos, el altar de ellos, y uno tenía que hacerle reverencia a una imagen, cuando la misma palabra de Dios dice que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Y mi Dios es claro que, no, que dice que a nadie más adoraremos sino solamente a Él. O sea, mi Dios es muy celoso en ese sentido, por favor. Es un tema que quiero también resaltar sobre que mi Dios es celoso, celoso porque quiere toda la gloria para Él. Amén. O sea, no sé si ustedes se recuerden cuando Moisés fue a hacer lo de los 10 mandamientos, ¿cierto, primo? ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo en ese entonces cuando él se fue a hacer las escrituras? Y fueron 40 días nomás donde él se apartó un momento y ellos en 40 días pensaban que ya no había Dios. Entonces decidieron hacerse una imagen, como Dios dice, no hagáis imagen ni semejanza de nada de lo que está en los cielos ni nada de lo que está en la tierra. Nelly dice que ella dice, muchachos, yo aún soy católica. Pues mire, Nelly, te estoy haciendo la invitación porque uno tiene que ser concreto y no dar vuelta de hoja, porque si yo me pongo a decir no, que está bien lo que ser católico, estaría errado, porque entonces a qué estoy asistiendo, a qué Dios estoy buscando, porque tras de una imagen nunca va a haber la felicidad que uno encuentra en Dios. Es la autoridad de Dios nomás. Primero que todo, eso de que la Virgen, que no sé qué, sí, es una mujer que utilizó Dios en su tiempo para que naciera, para engendrar a Jesús, porque era virgen en ese momento y llamaba a Dios, pero pues... Inclusivemente hoy estuve leyendo un capítulo pues de Mateo, ahí en Mateo aparecen los primeros versículos donde le dice el Señor a José, tendrás un hijo primogénito. Quiero que graben esa palabra. Primogénito quiere decir el primero. Pero mi Dios es claro que él solo tendrá un hijo unigénito, o sea, único, no hay más. Exacto. De él. Y en la Biblia dice que María tuvo más hijos. Ahí sí, en la Biblia claro. mismo está escrito, cuando estaba hablando uno de los discípulos le dijo a Jesús, mire que ahí llegó tu madre y tus hermanos. Es así. El Señor Jesucristo fue tan preciso en esa palabra en lo que le respondió, que dijo, mi madre y mis hermanos son los que están aquí, los que me siguen. No me acuerdo bien el pasaje, pero bueno, es algo similar. Exacto, está dando a entender que los que están con la autoridad de Dios, los que están con Dios, son la familia de Él. Sí, o sea, mi madre y mis hermanos son los que están ahora mismo aquí y me siguen. Entonces, Dios es tan... ¿En serio? Bueno, sí, dices que tú eres católica, pero no idólatra, ¿ves la diferencia? Sí, hay una gran diferencia, pero es que hay que buscar también una cosa. Por ejemplo, tú vas a una iglesia, te voy a decir un ejemplo. Yo que fui acólito, yo sé cómo es ir a una misa. ¿Una misa qué es? A recitar lo que está en un libro. Mientras tú vas a una iglesia cristiana y es a explicar lo que está escrito en la Biblia, es a disminuir, a escudriñar las escrituras, a desmenuzar, a saborearla. Eso es lo que es estar en la vida cristiana. Tú vas a un católico y ¿qué hacen? Comienzan primero que todo a recitar cosas que no son necesarias. Por ejemplo, recitan el Padre Nuestro. Eso no es que nosotros lo tengamos que recitar. Claramente dice ahí que es un ejemplo de oración que Dios nos dejó, que Jesús nos dejó a nosotros. Que leer y entender, por eso dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna. Y claro que hay vida eterna en las escrituras. Por favor, quiero que se graben eso en su corazón también. Hay vida eterna en ellas. Ahí está el camino, la verdad y la vida, y es el Señor Jesucristo. Bueno, y primo, qué pena, pues yo voy a decirle a ellos que es la idolatría. Sí, claro. Primo. Términos científicos, ¿no? Porque si nos vamos a hablar de otra cosa, sí, vamos a hablar hay primero... que llevar algo, porque es que la Biblia, la ciencia en la Biblia, la ciencia quiere mentir algo que está en la Biblia cuando ellos no pueden ni siquiera llevarle la contraria a Dios, porque es que Dios tiene toda la autoridad y toda la potestad. Pero mire, dice acá que la idolatría significa adorar ídolos o imágenes de deidades, objetos de culto. Como tal, idolatrar es considerado pecado en muchas religiones y se encuentra severamente prohibido.
La palabra por su parte deriva la idolatría, que a su vez proviene del bajo latino idólatra. Asimismo, idólatras puede significar amar o exaltar a alguien o algo. Ahí voy a hacer ese paréntesis, ahí vamos a terminar. ¿Por qué? Porque es que ahí hasta la ciencia sabe que es que eso es idolatrar a algo o a alguien. Cuando Dios no es algo, no es nadie, es un ser, es lo que está en nuestra vida. Quisiera también, apartando un momentico de eso, pues uno también hay muchas formas de idolatrar, se puede idolatrar hasta un animal, sí, un hijo, un padre, una madre. O sea, mi Dios tiene que siempre llevarse el primer lugar en todo. Primeramente dice, amarlo a Él sobre toda y cualquier otra cosa, con todas nuestras fuerzas, alma y corazón, espíritu. Qué pena, no habíamos visto lo que había escrito Jocelyn Ochoa. Salmo 115:8 dice que se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Así que están tan ciegos como sus imágenes. Es muy cierto, sí, porque no sé si de pronto alguna vez, no me acuerdo cómo se llama esta película, es mundana, donde dicen que él estaba haciendo imágenes y todo, él hacía imágenes. Cuando se convirtió a la vida cristiana, él dijo, ¿yo qué estaba haciendo? ¿Qué estaba dañando? ¿Qué es lo que estaba haciendo con mi vida? Yo me imagino que llegó a pensar que hasta demonios estaba haciendo, obvio. Obvio. Hay personas que dicen que han visto llorar a vírgenes, a santos, pero yo diría y les puedo asegurar que son demonios allí adentro. Ustedes dicen, ¿cómo así que demonios en la virgencita? Obvio. Es que de tanto adorarlos, de tanto sí, exaltarlos, se les va metiendo muchos demonios a esas imágenes. Hay una Entonces, cosa, quiero que entiendan eso. Yo he visto algo que hacen muchos católicos que van, bueno, Nelly está diciendo algo, pero mira que yo casi no asisto a misa, pero oro mucho a Dios y pido solo a Él, porque, bueno, entonces no eres católica, sencillamente. Es la respuesta, porque si tú estás diciendo que no asistes a misa, entonces yo que sepa, los católicos asisten a misa, a sus rosarios y están encomendándose que a la Virgen de Santa Marta, que San Agustín, que bueno, claro, sí, etcétera, todo eso. Entonces tú no eres católica, Nelly. Es lo que yo estoy viendo. Erika, bienvenida. Hola, Lore, Dios te bendiga. Y como les está diciendo, confía en Dios. Yo no te estoy diciendo que es que ya tienes que hacerlo, no. Dios te va a poner en tu corazón cuándo será que vas a buscar de Él, porque es que nosotros estamos llevando más el mensaje, más Dios es el que pone el temor en tu corazón. Sí, Él pone como nosotros, la verdad, somos unos instrumentos, pero Él es el que hace la obra, porque Él es el que da el mensaje. Amén. Y lo lleva a sus corazones. Bueno, les estaba haciendo el ejemplo de la vida católica, todo eso que hacen y todo. Hasta mi abuelita, ella era una de las que iba allá a la iglesia y veía a la Virgen y eso le tocaba los pies. A mí me están inculcando eso, por eso es que yo fui a la... Bueno, acá tengo a alguien que... Bueno, dar mayores ejemplos. La verdad, yo fui católico muchos años, pero la verdad yo no estaba en nada. Sí, yo no hacía nada, yo no iba ni a las misas, nada. Yo era colito y me tomaba el vino y me comía el supuesto pan que le dan a uno allá, la hostia. Alguna vez llegué también a prepararme para la primera comunión, pero Dios es tan grande que tenía un propósito mayor para conmigo, que era, o sea, no lo permitió, cosas de la vida. Sencillamente en los últimos días, en las últimas semanas, me retiré, sí, mi mamá me sacó allá, entonces... Bueno, Nelly está diciendo, oye, entonces, ¿cómo sé cuál es mi religión? En verdad me ayuda. Hay una cosa, pero qué pena, no, espere, que es que hay una cosa, primo. Te voy a decir una cosa, que dijimos en unos videos anteriores, que no había religión, que en Dios no hay religión, sino hay... La religiosidad, primero que todo, aparece no sé cuántas veces, no sé, pero sí la he visto, y religiosidad es como algo malo, la verdad, es como personas que se desvían del camino, la verdad. Entonces no busques una religión, sencillamente busca de Dios. La verdad, busca al Señor Jesucristo, el único. Porque es que, mira, te voy a decir una cosa, hay muchas, bueno, yo no voy a decir que voy a defender a la iglesia cristiana, porque hay muchos pastores que han hecho daño, porque es que ahí es verdad donde dice la Biblia, que vendrán falsos profetas a hablar de él. Sí, la verdad Pero te voy a... Bueno, cerebro. La verdad es una sola, que es que hay que buscar de Dios. Una iglesia, bueno, no busques una religión. ¿Por qué quieres saber cuál es tu religión? ¿Qué te hace sentir que estés en una religión? ¿Para qué quieres estar en una religión? Busca más bien de Dios, la verdad, busca la Biblia. Te invito a que leas la Biblia, a ti te gusta leer. Qué bueno sería que comenzaras a leer, digamos, Mateo, los evangelios, ahí es el evangelio, o sea,
el Evangelio, de cómo es el Señor Jesucristo, y ya entenderás todo lo que Él nos quiere hablar, nos quiere decir con su palabra. Bueno, hay una cosa que está diciendo Jocelyn Ochoa. Hebreos 10:25 dice, Sí. no dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre. Esa palabra me Sí, la leíste sí. porque yo le iba a decir. yo Sin la estaba pensando. exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por cierto, Dios no es religión, es comunión. Estamos diciendo eso. Más que, o sea, el Señor Jesucristo, o sea, muchos dicen, la religión cristiana, no, es una relación más bien. Yo como les dije en un video anterior, o sea, religión no debería ir al caso, sino más bien relación. Los cristianos que tenemos no es por tocar trompeta, ni mucho menos, sino que nos guiamos a su palabra, a la verdad. La palabra es la verdad y por eso nosotros estamos tan conectados con el Señor Jesucristo. Bueno, hay una cosa que quiero que Jocelyn, que nos está viendo y tiene conocimiento más de pronto que nosotros. No. Espere, Yo la conozco. No, pero ella sabe hartísimo, bueno, sí. necesito que me saquen de una duda. Primero que todo, yo tengo claro hasta mi poco conocimiento y que mi Dios me perdone si estoy errado, pero cristianos somos todos desde la era de Cristo hacia acá, todos somos cristianos. Porque cristiano, le voy a explicar por qué. Déjenme hablar. Bueno, explica y después. A ver, y usted me va a decir si está bien o mal. Razones, bueno, cristiano, ¿por qué? Porque cristiano es sencillamente los que están de la era de Cristo de para acá. No saben, no sé si han visto, si han escuchado el término mundano que dice que, por ejemplo, ven heces humanas y dicen, ay, eso es pura caca de cristiano. Eso lo dicen en el mundo. Entonces, pues no sé, yo estoy errado en eso, por eso es que quiero que me expliquen a ver en qué parte de la Biblia dice que todos no somos cristianos. La verdad, yo leí, no me acuerdo de eso, me parece mucho que es en Hechos, sí, la verdad, Hechos de los Apóstoles, sobre que ahí salieron los primeros cristianos. O sea, la Biblia dice claramente primeros cristianos, o sea, no dice católicos ni, bueno, en fin. Los cristianos son los que seguimos a Cristo y ya esos son los que, pues los hijos. Bueno, pero una cosa, entre paréntesis, o sea, quiero también dejar algo en claro, que esperen un momentico. Bueno, no importa, mientras tanto yo voy haciendo, mientras mi primo busca ahí, yo voy a hacer una referencia a lo que yo viví en la vida católica, porque como les digo, fui acólito. Yo era uno de los que iba a procesión y que Domingo de Ramos, que no sé qué. Uy, claro, no, yo estaba totalmente errados. Primero que todo, estamos dañando la naturaleza con el Domingo de Ramos. Es lo lógico primordialmente. ¿Quién dice que hay que dañar árboles para conmemorar un Domingo de Ramos? En ningún momento uno tiene que hacer eso. Eso es otra clase de idolatría, porque es que eso son cosas que pasaron en el tiempo de Cristo, más no nos está diciendo repitan año tras año, tras año, tras año, tras año. Sí, la verdad, sí. Es otra cosa que quiero compartirle a Nelly. Por ejemplo, tú oras, tú sabes cuál es el significado de orar, es hablar con Dios, pero tú no estás rezando, ¿qué es lo que hace? Cuando tú escuchas la voz de Dios es esta, o sea, ¿cómo dices que hablas con Dios? Primero tú tienes que orar y después leer la Biblia. Sí. Ahí ya están hablando, o sea, eso es hablar con Dios. Oración es que Él te escucha a ti. Sí, leer la Biblia, leer la Biblia es nosotros escucharlo lo estamos escuchando. ¿Sí me entiende? Bueno, sigo con lo que con lo de que sale en la vida católica, eso, que es que ellos se limitan es a rezar. Por ejemplo, eso es lo rezar, que más... primero no aparece en la Biblia y rezar más que es como una palabra que utilizan mucho los brujos y brujas. Vamos a rezar. Sí, pero es que hay una cosa, sí, obvio, eso es verdad, pero es que rezar, es que teóricamente, ante la ciencia y lo que está escrito hasta en Wikipedia aparece que rezar es recitar algo que ya está escrito. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, cuando hacen el Ave María, el Rosario y todo eso, recitan todo durante cada pepita, están recitando cada Ave María, pero todo sí. Eso es rezar. No, eso... La diferencia de orar, porque orar es lo que tú vas a decirle a Dios, no es algo que está escrito, es lo que te sale del corazón. Sí. Mile Castillo, una palabra a mi hermanita, estamos a la hermanita María y Mile, Dios te bendiga, Dios las bendiga, hermanitas.
También quería resaltar sobre lo que estamos hablando ahorita. Sobre la oración. Ah, sí. Sí, hermanito. Entonces, mira, cuando dice, esto aparece en Mateo 6, versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Solo estoy leyendo en el nombre del Señor Jesucristo, primeramente que todo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Y acá dice la parte más, o sea, una parte fundamental para los que dicen que repiten mucho el Padre Nuestro, la Ave María, bueno, en fin, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Exacto, o sea, las repeticiones que haces. Repeticiones, por lo menos en el rosario, que... sí, que por cada Pepa de María, Santa María, sí, bueno, no, todo eso. Yo estaba errado en ese momento, cuando estaba en eso, porque cuando conocí a Cristo, que no fue esta vez, sino ya sabía, yo aún así sabía que estaba haciendo algo mal, porque por ejemplo yo pasaba por al lado de como le digo, en el altar y le hacer reverencia a un Cristo que estaba ahí, yo decía, pero yo me preguntaba, Dios le pone esa inquietud a uno, yo cada vez que lo hacía, pero lo hacía y yo, ¿por qué tengo que hacer esto? Inclusivemente yo también fui a acólito. Sí, acólito los que ayudan al sí, cura. Sí, yo estuve allá en ese altar y vestido con blanco. Eso es lo que me refiero, es que eso me refiero, dígame, sí, si no le toca a uno hacer referencia. Ciegos, en serio, la verdad. Y hay una cosa, bueno, una ceguera espiritual terrible. Yo no sé, pero yo fui muy curioso en ese momento. Por ejemplo, ese vino que le dan que todos los domingos, Jocelyn Ochoa, que es una pepa. Ah, yo no me acuerdo, o sea, esas pepitas del rosario, las que tienen... sí, discúlpame, a ver, te voy a explicar qué es una pepa. El rosario es la camándula que tú cargas, donde están los misterios, porque cada pepita, cada esto, no, yo sí lo sé, María, lo sabía, ya se me tiene que olvidar, pero eso, en cada pepita está cada misterio que está en un rosario, entonces pues es algo básico que por cada uno tienes que pasar, son como, si no me equivoco, son 35, 36, bueno, son 35, 36 pepitas que toca ir pasando, y por cada pepita tienes que recitar un Padre Nuestro, un Ave María, Ave María, Santa María, bueno, en sí es que eso es re largo, casi dura un rosario como hora y media, 2 horas, imagínense, si más de uno que va a la iglesia cristiana, que es bonito ir a la iglesia, amigo, porque a mí me pasaba, yo iba a escuchar la palabra de Dios y me daba sueño. Imagínese cómo será ir a hacer un rosario. A mí me daría sueño repetir toda hora. Y claro, acá dicen la palabra, como les acabé de leer, dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. Ajá. O sea, gentiles en la palabra mundanos. Quiere decir pecadores, que piensan que por su palabrería serían oídos. Es tremendo la palabra de Dios, como dice cosas tan verdaderas. Pero sí, mire que dice acá en primera de Juan 5:21, Dios nos está hablando a los hijos de Él. Dice, hijos, guardaos de los ídolos. Ídolos. A ver, como les estaba diciendo que... Pues no sé, pues yo ídolos para mí es todos esos santos que se inventan que... Bueno, no tanto eso, bueno, primo, sí. Hay una cosa, que es que yo... Bueno, dirán que yo sí molesto harto por el tema de lo del trabajo y todo, de pronto es porque es el trabajo, sí. Pero hay más de una persona que es muy idólatra al trabajo. O también a veces... Eso es una forma de idolatría, porque es que se entregan de domingo. Bueno, ¿qué me estaba diciendo usted ayer? Porque yo me había puesto de domingo a domingo, ¿no me jaló las orejas? Claro, yo exacto. Pues la verdad, mi primo ayer estaba buscando trabajo y pues dice que tenía ganas de trabajar así fuera de domingo a domingo, y yo le dije, no, primo, ¿cómo va a hacer eso? Exacto, porque sí, primeramente para Dios. Buscar de Dios. Exacto, dejé mi trabajo anterior, fue por eso, por buscar de Dios, porque también era un horario extenso y era de domingo a domingo. Entonces no me daba se contradecía a mi primo. Entonces, eso era lo que yo quiero invitarles. Hoy Dios me está hablando en ese sentido de que tengo que esperar es en el Señor. Estaba totalmente desesperado, pero eso es un tipo de idolatría en el trabajo, porque más de una persona se desespera por estar allá en el trabajo a toda hora, por hacer ambición, por ser ambicioso, y la palabra de Dios dice que también eso es pecado. Dios nos dice que Él sabe nuestras necesidades antes de que las pidamos, y
Y bueno, si alimenta a los pajaritos de los cielos, ¿por qué no nos va a alimentar a nosotros que somos sus hijos? Discúlpame, Jocelyn, es que mi primo no me explica que tú eres de México. Yo te hubiera explicado mejor. Qué pena, primo, me hace el favor y me explica. Jocelyn, ahora sí te entiendo. Pues las pencas, yo te hubiera dicho que hubieran sido cuecas. Porque era sí, eso se le dice allá en México. Así que estoy hablando con una amiga mexicana también y ella sí es católica. Bueno, ella, sí, pues sí, espero te haya llamado la atención y que hayas entendido bien lo de las pepas o cuencas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Es muy verdad, eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay que confiar y eso es lo que me faltó a mí. Les voy a contar un testimonio, les voy a decir lo que me pasó a mí ayer, lo que le comenté a mi primo, lo de... Sí. Es tremendo porque es que uno cuando quiere hacer por las propias fuerzas de uno, cuando uno no tiene confianza en Dios y que Él es el que va a hacer su obra diariamente, eso es lo que pasó a mí. Me faltó confiar en Dios. ¿Por qué? Porque resulta que yo vendía dulces en el Transmilenio. Esta vez estaba con ventas. No me, no me da pena decirlo porque es un trabajo honrado. ¿Cuál fue mi error? Primero que todo, está mal vender en el Transmilenio porque los policías molestan mucho. Por eso, primero que todo, me bajaron. Segundo, pues iba colado. Entonces, colar no. Cuando mi primo me explicó que en la Biblia dice que hay que regirnos a las normas de la tierra, que está escrito. Entonces, es verdad. Pero pues por mi desespero que no tenía dinero, entonces tomé esa acción, pues, no la pensé que fuera tan mala, pero ahí viene la consecuencia. Si estoy buscando de Dios, obviamente el diablo va a buscar la forma de querer, no. Usted no está, venga para acá, dio la oportunidad, le dio el Además que papayazo. diablo quiere decir acusador, entonces Exacto. siempre estará señalándolo a usted, todo lo que haga malo, cualquier cosita que usted haga malo, la va a estar así señalando con el dedo. Entonces la cosa es no darle darle papaya, darle como la oportunidad. Nosotros siempre tenemos que ser santos. Nuestro Amén, Dios así dice es. ser santos como yo soy santo. Entonces, Pues bueno, no sé, hay algo, pues hay unas palabras más que quiero compartirles. Ah, mire, acá, abominaciones, la idolatría. La idolatría es Jeremías 32, del 32, Jeremías 32, del 32 al 35. Es algo confuso. Por todo el mal que los hijos de Israel y los hijos de Judea hicieron para provocarme a ira, ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes, sus profetas, los hombres de Judea y los habitantes de Jerusalén, pues me imagino que tendrán su consecuencia por haber dañado la ira. Porque algo que Dios, como decía mi primo, Él es muy celoso. Dios es celoso porque Él quiere la honra y la gloria para Él. Y es verdad, toda la honra y la gloria debe ser para Él. Santiago, bienvenido. Santi, Y pues... no siga ofendido, hermano. Uy, ¿qué son esas palabras? No, sino ¿Qué son esas palabras? Sino que yo siempre lo fastidio. Porque... No, Santi, dígale que no tiene que hablar así, que las palabras son mundanas. No, ofendido? es que yo siempre le digo lo mismo. Disgustado, no, nada, no hay excusa. Bueno, el caso es que, bueno, Dios es muy celoso en ese sentido y pues nosotros les recordamos de corazón que si ustedes tienen algún ídolo, como que puede ser un ídolo, digamos, un santo que le digan, ay, que del dinero, que bueno, muchas cosas. Bueno, o alguna imagen en especial. Hay otra cosa que quiero resaltar, hay más de uno que también es idolatra al dinero, precisamente. Claro. Digo, les voy a decir más o menos unas cuantas que me recuerde así de la idolatría. Idolatras al trabajo, idolatras al dinero, idolatras a vestirse, o sea, tienen que comprar lo más fino o si no, no viven felices. Se ponen digamos, de cierto modo, se ponen una camiseta de 10,000, 5,000 pesos o 15,000 pesos. Ay, no, que se va, no puedo. Eso es ser una idólatra y es vanidad. Ese es un tipo de vanidad que son las palabras, ¿sí? pero es un tipo de vanidad que se maneja. Entonces eso también es algo idólatra porque es que nosotros no nos podemos querer más que a Dios. Entonces, primero que todo, ahí sí como decía Jocelyn, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Es muy cierto. Entonces, pues, este es pecado, hermano. Rodrigo Flores, bienvenido. Hermanito, Dios te bendiga. Desde aquí, desde Washington City, te deseamos las mejores bendiciones para ti y tu familia. Hay otra cosa que idolatran mucho a la misma familia. Hay unos padres
que por darle todo a sus hijos cometen muchos errores. Eso es un tipo de idolatría que tiene su consecuencia. Una clara de esas. Por ejemplo, el hijo no va bien en el estudio, no quiere estudiar, no quiere hacer nada, y resulta que a él le gusta vestir solo original. Ay, porque es mi hijo, porque lo amo, entonces le vamos a dar todo original. Que porque es mi hijo, no, tengámosle paciencia, que no sé qué. Eso es idolatría hacia los hijos. ¿Por qué? Porque así como dice la palabra de Dios, que a Dios, al hijo que ama, reprende. Y es la verdad. Así Si uno es deberíamos ser padre, nosotros, exacto. reprender a Hay que, nuestros mire, hijos. a mí me dieron un ejemplo, mi papá claramente hace un tiempo, que en una mano, espera, ¿dónde está la mano? En una mano, Por acá. espera, en una mano tengo el amor, las cosas, lo material, lo que es necesario para salir adelante, ¿cierto? Pero en esta otra mano tengo lo que es la correa, de cierto modo, La con lo que se puede chancleta, reprender. Eso sí, el no palo de dejen, escoba. pero no dejen que la mamá coja la chancleta, porque tiene una puntería que ustedes van volteando la esquina y la chancla también voltea. Francotirador. Oye, Brian Jerez. Hermanito, Dios te bendiga. Espero te guste es amigazo de casi toda la Sí, vida. pero mire, tremendo como le digo, loca. No, dice. No, acá arriba. No, es que Pero como sea. Pero, Brian, bienvenido. estamos hablando ahorita temas espirituales, temas de Dios, o sea, temas de la vida, pero sin nada de Nada malas mundano, palabras, exacto. nada de Bueno, hay cosas. una cosa que quiero compartirles, lo que les está diciendo, esa idolatría hacia los padres es tremenda. Hacia los hijos, qué pena. ¿Por qué? Porque es que hay muchos, ahí es donde vienen después, como les dio todos, ahí viene la consecuencia. Ahí viene la consecuencia que es, los hijos que le dieron todos, muchos se van a la drogadicción. Van y venden lo que le dan los papás con tanto esfuerzo para ir a hacer miles de cosas. Sí. Van y dañan su propia vida por eso mismo, porque no supieron cómo educarlos. Ya después de un tiempo, si usted no comienza desde un inicio, desde que es pequeño, a inculcarle primeramente de Dios, a reprender cuando esté haciendo las cosas mal, más adelante ya no va a poder. Cuando tenga ya de 13, 14 años en adelante es muy difícil controlar a un hijo porque ahí ya conoció amistades, ya sabe más o menos qué es lo bien y lo malo, entonces pues esa es la consecuencia. Y si no quieren llegar a las consecuencias, amen primeramente a Dios, que sea Dios el que les muestre para no ser idólatras con sus hijos. Claro, así es. Hay unas palabras muy hermosas sobre, incluso sobre los hijos, que tenemos que encaminarlos desde pequeños a Dios, para cuando incluso lleguen a viejos, estén siempre con nuestro Padre Celestial. Sí. Y dice, pero no se ponga rojo y claro que voy a escuchar. Bienvenido, esa es la idea. Que esa es la idea. Igualmente yo le hablé también a Sebas, no, y está bien. sobre Dios y pues él me escuchó. ¿Se llama Sebas? Brian Sebastián, sí. Bueno, Brian Sebastián, te voy a decir una cosa, me gustaría hablar contigo, pues, algún día. Claro. Yo sé que mi primo le ha hablado de Dios y es tremendo que de verdad conozca de Dios. Si usted conoce el mundo de mi primo anterior, como era él antes de conocer de Cristo, entonces, pues, bonito que usted quiera buscar de Dios y que quiera cambiar ese estilo de vida, porque no hay nada mejor que gozar en Dios. Y una de esas cosas es la idolatría. Ay, ya me acordé de otra cosa que son idolatras. Hay una cosa que son idólatras, a ver, ¿cómo le dijera? A las cosas materiales. Claro, amor a las riquezas. Ay, incluso No, la palabra está aquí. Exacto. Vean, se las voy a leer un momentico, es súper cortica, pero sustanciosa. Claro, acá está, dice Dios y las riquezas. En el nombre del Señor Jesucristo, esto está en Mateo 6, versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Exacto. La riqueza se puede idolatrar, claro que sí, porque le cogen mucho más al dinero que incluso a nuestro Dios que está en los cielos. Es que y son tan tacaños que ganan dinero y ni siquiera son capaces de llevar a la familia. Oh, no, eso es lo importante aquí es, digamos, si yo tuviera dinero y fuera, pues, ahorita en este sentido en el que soy hijo de Dios, pues sería ayudando a las personas necesitadas, a las personas que necesitan, bueno,
ropa, comida. Espera que Nelly nos está diciendo algo. Bueno, ¿me van a ayudar? No me ubico. ¿En qué no te ubicas? ¿En qué quieres que te ayudemos? ¿A llegar a la vida de Cristo? Claro que te vamos a ayudar. Solo tienes que... Díganos que quieres ir a la iglesia y te llevamos, no hay ningún Sí, problema. claro. Y la cuestión es que, o sea, tú dices, pero yo tengo muchos pecados, tal vez, pero yo te tengo buenas noticias que mi Dios perdona los pecados y se olvida de ellos. Así Entonces es. tú dices, ya no se va a acordar de ellos. Claramente está aquí en la palabra de Dios y Venga. esta palabra no miente por nada. Pero hay una cosa que usted no me... Sí, que usted me corta las palabras de media. No, primo, así no se puede. No, pero... Hay una cosa que les está diciendo, la idolatría hacia los objetos personales. Y, bueno, materiales. Más de uno, por ejemplo, que tenga casa, moto, carro, medio le toca. Por ejemplo, he visto videos tremendos donde un papá le quemó con una plancha las manos al hijo por haberle rayado el carro. Claro, eso Tremendo. es Si ves hasta dónde llega la terrible. idolatría hacia otros, por ejemplo, en ese caso, Deberíamos que es hacia ser lo como material. Job, que si nos llega a pasar algo, digamos que si llegamos a tener algo, lo poquito que tengamos, y lo llegamos a perder, decirle a nuestro Dios, Dios, tú diste y tú quitaste, y bueno, la voluntad de Él es siempre perfecta, y pues, no, las cosas materiales se consiguen, pero lo más importante es nuestra salvación, y claro está. Tiago Flores. Oye, ¿qué más, Oye. Santi? Él es el hermano de Moni. Sí, ya sé. Bueno, pues ya creo que se está acabando el tiempo. Sí. ¿O tiene algo más que aclarar? No, pues el tema era sobre la idolatría, pero a veces como que nos desviamos de a poquitos, pero ahí tratamos de siempre estar como ahí metidos. Es que, a ver, no quiere decir que porque nos basemos en un tema específico Sí. que la idolatría no salgan más cosas. Sí, Eso es lo que, porque es que la de idolatría, ustedes. mire por ejemplo lo que salió en la idolatría. En la idolatría hay muchas ramas. Está la idolatría hacia las imágenes, hacia falsos dioses, hacia las personas, hacia lo material. Bueno, hay infinidades de idolatría. Entonces, cuando uno habla de un tema, siempre va a querer a salirse un poquito por llevar, como unir, ¿sí me entiendes? Como un árbol con sus raíces. Hacer algo compacto. Pero bueno, la idea es siempre mantener como el orden de lo que estamos hablando sobre la idolatría. Bueno, dice Nelly, ya sé que yo soy idólatra, yo fumo demasiado y es algo que no puedo dejar de, este sería mi pecado. Bueno, voy a decirle una cosa, Nelly, usted sabe más que nadie que yo también fumaba. Usted era no lo difícil porque fue de un momento a otro, pero yo le decía a mi papá, él me decía, mijo, deje el cigarrillo, más de una persona me decía, dejen de fumar. Y yo qué hice, duré desde mi papá, yo creo que él se acuerda, desde los 15 años yo estaba fumando. Desde los 15 años cogí un vicio del cigarrillo. Y yo prácticamente lo que llevo desde los caminos de Dios, no me he vuelto a fumar un solo cigarrillo. Entonces no te estoy diciendo que no. Hay una cosa que tú tienes que reprender, Nelly, que es que las palabras tienen poder. Y tú estás diciendo, es algo que no puedo dejar. Entonces, tienes que no tienes que decir eso en el nombre del Señor Jesucristo. Tú puedes dejarlo, pero todo es a su debido tiempo. Yo no te estoy diciendo, no, ya bótalo porque es pecado. No, eso es una gran mentira porque todo tiene su medida de tiempo y eso es, no te estoy diciendo que de la noche a la mañana vas a volver a ser una cristiana o vas a estar en Cristo o todo. Te estoy invitando a que busques de Dios. Él no, primero que todo, nosotros no te vamos a juzgar en la iglesia, no te van a juzgar porque fumes. ¿Por qué? Porque no somos quienes para juzgar, porque el que juzga es Dios. Entonces eso es poco a poco. Dios pondrá el querer por el hacer. Dios pone eso, tanto el querer como el hacer. Entonces la idea es, digamos, cualquier vicio que tengamos, cualquiera que sea, tratar de alejarnos al máximo de él para no caer en tentación. Pero mire que Jocelyn se está despidiendo. Me dio gusto verlos, me tengo que ir, Dios los bendiga, chicos. Ay, excusas, Dios te bendiga, no, pues, para mentiras. Dios te bendiga, Jocelyn, y muchas Hola, gracias hermanita por Yasmín, Dios te bendiga. Pues ya casi terminamos el tema sobre la idolatría, pero... de Jocelyn, no sea grosero. No, porque yo le dije que no se para. No, pero pues hay que entender que uno no sabe qué puede estar haciendo.
Ay, yo sé pero qué está esta haciendo. verdad. No mentiras. Pero me gustó que hubieras aportado muchas cosas en Sí, el así tema, en es. serio, Nos es muy alegra mucho bonito, muchas gracias. que nos veas y aprendas también y nos enseñes también. Mira, Nelly, sí, vuelvo y te digo, dices que para ti es muy difícil, créame, lo he intentado 1000 veces. Mire, 1000 veces, ¿cómo es que dice? 7 veces cae el justo y 70 veces 7, Dios nos levantará. Así ¿Está es. escrito o no está escrito? Pues no me acuerdo muy bien del Ay, texto, pero sí tiene relación. bueno, en sí es que esa es la idea. Y es así porque yo me acuerdo que la palabra se me quedó acá cuando yo estaba buscando a través de Dios. Sí, Esta en sí, tú no puedes, que no, tú no tienes que hacer por tus fuerzas, Nelly. esas fuerzas Es de que tú Dios. no debes decir, es que yo lo voy a dejar porque yo quiero, no. Deja que Dios te ponga ese temor en tu corazón, que Él te diga de la noche a la mañana, ya te, por ejemplo, tú estés fumando y ya diga, no, algo me dice que ya no debo fumar. Listo, así me pasó a mí. De acuerdo, primo. Pero también hay que actuar porque hay un pasaje donde me dejó una enseñanza hermosa sobre cuando iban a pasar el mar muerto, el mar rojo, bueno, El mar, el pueblo de Israel, sí. Cuando lo abrió en Sí, entonces mi Dios dice, ¿qué haces aquí adorando? Me tiene que actuar, tiene que poner la vara ahí sobre el mar. Obvio. Entonces uno tiene que actuar también, tiene Sí, que, pero de pues, la mano de Dios siempre, siempre, tiene que uno actuar, por pero eso le digo, porque es que hay, bueno, no es para anular lo que se está diciendo, es Sí, verdad, no, pues pero es obvio. que hay una cosa, primo, ¿qué pasó en ese tiempo? Cuando eso fue Dios el que le puso el sentir a él que tenía que poner la vara, No, o él si le no, dijo, él le dijo a él, exacto, sí, pero claro. fue Dios, Sí, obvio, Dios. pero exacto, Dios es el que le va a decir a ella, ya es hora de que deje eso, ¿sí me Sí, entiendes? obvio. A eso es lo que me refiero, porque es que ella, yo sé que el poder de Dios es grande y ella va a cambiar eso, y ella está queriendo, quiere buscar de Dios y la vamos a ayudar. Si nos cambia a nosotros. Sí, ¿sabe qué, Nelly? Mira, mañana voy y me das tiempo y hablamos un rato, ¿te parece? Sí, de una vez pues, aquí has invitada también si quieres al grupo de damas de la iglesia, es muy hermoso, allá puedes salir adelante, puedes conocer unas personas increíbles, hermanas increíbles de la iglesia, personas que te ayudarán y pues de la mano de Dios Ay, siempre. tía, Dios me la bendiga, bienvenida, tía, ahorita. ¿Sí sabe quién es? Sí, claro, yo Ay, es sí soy que, Dios mío, mayoría. ay, mi primo, mi tía la quiero mucho. Que, bueno, quiero compartir un testimonio también de lo que estaba hablando Nelly, precisamente del cigarrillo. Mire, hay algo que pasó tremendamente en mí cuando decidí dejar el cigarrillo. Dejé el cigarrillo, ¿sí me entiende? Esas ansias que de pronto Nelly sabe cómo son cuando uno deja un tiempo de fumar y pasa alguien con el olor a cigarrillo, uno le da ese olor y dice, ay, yo quiero fumar. Llevaba una semana sin fumar. Pues ya cuando hasta ahora estaba en esto otra vez, No. entonces ya una semana sin fumar y precisamente alguien pasó por ahí y era ahora un supuesto amigo mío, porque pues normal. Y va y le digo yo, venga, regálame los flores, como se dice mundanamente. Le dije así, me fumé 2 chupitos nomás. Ay Dios, qué dolor de cabeza, qué mareo tan tremendo, mejor dicho. Dios sabe cómo hace las cosas, desde ahí le cogí fastidio y no pude volver a fumar. La verdad, yo alguna vez intenté fumar, pero el cuerpo sencillamente no lo soportó, me daba vómito, me daba mareo, mejor dicho, el cuerpo no admitía el cigarrillo, pero gracias a mi Dios que es grande porque no, o sea, me daba asco, estaba en el mundo, pero me daba asco en el sentido de eso, o sea, Sí. el cuerpo no aceptaba eso. Y Santiago, no pues qué. También que, no, pues como les dije, apartarse de la tentación y con la ayuda de Dios siempre. Cuando uno se trata de salir de algo que le gusta, buscando a Dios, obviamente el enemigo va a actuar, va a intentar hacer hasta lo imposible para sacarte la presencia de Dios. Entonces siempre tienes que estar orando en lo posible y pidiéndole fuerza y fortaleza a Dios porque, o sea, el enemigo no va a querer dejar ir a ese alma pecadora que tiene atada, sencillamente. Pero entonces pues, el enemigo va a actuar hasta lo imposible para no dejarte ir. Entonces lo importante acá es reforzarnos con Dios. Amén, así es. Y pues no te estoy diciendo que el camino en Cristo es fácil, porque no es fácil, así como dice la palabra. No, es de valientes, no, y hermano, la palabra mismo que dice que el camino es angosto, sí, estrecho y angosto. Entonces siempre vendrán cosas que lo ponen, pueden que sean pruebas, puede que el diablo lo esté tentando, lo esté buscando a uno, y cuando es así que el diablo es porque estamos fallando sencillamente en algo. Cuando
Le voy a decir por qué, primo, Hermano, porque cuando uno le... No, No, póngame no. cuidado, Ay, espere, déjeme terminar. ay, hermano. Le voy a decir por qué. Bueno, Porque sencillamente cuando uno no está en las cosas bien con Cristo es donde viene la tentación. A eso me estoy refiriendo. Pero cuando uno está con Dios, vienen son sí, las ya. pruebas. A eso me estoy refiriendo. Cuando uno sabe que está haciendo algo mal, vienen No, cosas malas. es primo. como yo les decía, o sea, cuando yo comencé en los caminos de Dios, el enemigo me atacaba por mi lado flaco, por mi vicio, por mi Ay, adicción que yo que tenía. saludemos a Santiago porque si no va a llorar. Hola, Hola, hermanito, Santi. Santi. Bueno, Cami, bendiciones y cosas. Bueno, el caso es que sigo con mi historia. Yo cuando traté de... ¿Cuál? Una pregunta, ¿lo asistir a la iglesia me aleja de Dios de su punto y yo de mi punto que yo tengo mi punto? Porque si no me regaña. Bueno, les voy a decir primeramente qué nos favorece en ir a la iglesia. La iglesia, primeramente que todo, somos todos nosotros. Una cosa muy diferente es ir al templo de la casa de Dios. O sea, la iglesia somos él y yo, somos la iglesia junto con los hijos de Dios. Y bueno, Bien, son sí, los que pero recibieron a Cristo como suficiente bueno, salvador. no de tantos preámbulos, sino dígale que, Les bueno, quiero ella quiere decir al explicar un templo poquito. también, pero bueno, Bueno, el caso es que cuando vamos a la casa de Dios, es como una gasolinera. Voy a dar el ejemplo de una gasolinera. Y nosotros somos como alguien que necesitamos ese combustible dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo funcionamos nosotros? Con combustible. ¿Y cuál es el hola, combustible? espere que voy a saludar a Natalia. Hola, Natucha hermosa, bienvenida. ¿Cómo estás? Saludos, es una amiga muy queridísima. Hola Nata, Dios te bendiga, mucho gusto, soy Carlos Méndez y bueno, acá hablando sobre idolatría, pero ahorita estamos en un tema más allá, sobre contestando preguntas y eso. El caso es que, bueno, sí, retomo con el tema. Nosotros, la iglesia es en sí, o sea, la casa de Dios es como una gasolinera y nosotros somos un medio de transporte o, bueno, un vehículo, por decirlo así, entre comillas. Y, bueno, allá nos llenamos con el Espíritu Santo, nos alimentamos espiritualmente y con eso, pues, resistimos al diablo y en tiempos difíciles, ¿no? Bueno, pero bueno, ahora sí me voy explicando aparte mía. Te voy a decir una cosa, asistir al templo de Dios, ¿a qué te está ayudando allá? A conocer más de Cristo, porque es que hay cosas que nosotros no podemos entender, que Dios utilizó a las personas para dárnoslas a entender a nosotros. Eso es lo que hace un pastor, guiarnos, como es un pastor de una oveja, guiar a sus ovejas, cuidarlas y todo. Exacto, eso es la función de un pastor en un templo de Dios. Pero pues sí te puede alejar un poquito de Dios, ¿por qué? Porque sencillamente cuando tú no estás en la presencia de Dios, cuando no tienes esa sed de ir a esas alabanzas, de ir a estar en la presencia de Dios allá en el templo, el diablo es donde más te va a atacar. Ah, como ella no quiere conocer de Dios, sino dice que cree en Dios a mi modo, porque eso es lo que dice más de una persona, lo dije yo, que creía en Dios a mi modo. Entonces, pues eso es un error, porque nosotros somos como un televisor. ¿A qué me refiero con un televisor? Cuando ustedes tienen un televisor recién salido al mercado, pero ya lo leemos, a ver qué. Pero Enrique, si yo no siento que me falte ese combustible, ¿qué puedo hacer? Ver, Tiago, ¿qué dijo? Una pregunta sobre la idolatría. Si uno pone un arbolito de Navidad o luces en la casa, ¿pasa algo con Dios o algo? Ya te contesto. No, pero, yo le contesto sí, porque pero ese listo. tema es mío. Listo, pero espera, le sigo explicando lo de estar en la iglesia. Cuando tú haces eso de no ir a la presencia de Dios, el Dios no te va a atacar en ese sentido, porque como dices que crees en Dios a tu modo, entonces, no, ¿para qué voy a la iglesia si es que allá se van a enriquecer, si es que allá no, que esto, que aquello? Primeramente, exacto, más de uno fija los ojos en el hombre, pero dice la palabra de Dios, fija los ojos en Dios. Y no primeramente, o sea, nosotros no tenemos que agradar a las personas que, ay, no, yo no voy allá porque allá me miran feo, ay, sí. No, porque, no sé, porque el pastor cantan mal. Bueno, no, sí, nada, pero ahora sí contésteme la pregunta. Una tema, sino que uno tiene que desagradar a Dios, a nadie más. A nadie más usted tiene que agradar. Obviamente allá nos hacemos lazos de hermandad, allá nos tratamos como hermanos que somos. Bueno, pero contéstele lo del arbolito. Ah, lo del arbolito. ¿Arbolito? Bueno, arbolito. Arbolito de Navidad. El árbol de Navidad. Pasa que el árbol, la verdad, es algo idólatra. ¿Por qué? Porque es algo que es como hacer un altar en la casa. Ese tema lo hice hace unos días en un grupo del Facebook sobre eso, o sea, sobre que ustedes no conocen la historia de cómo nació ese árbol o cómo
esa tendencia a Pero hacerlo cada hay año. algo que quiero añadir ahí, no es un corriendo, sino añadir. Primero que todo, Jesús no se quedó toda la vida pequeño, porque tiene que hacer un niño Jesús. Así es, él creció. Bueno, retomando, bueno, el árbol es como algo satánico, por decirlo así literalmente. Así, ¿cómo así que cantas mal? Me están echando. Ah, No, Cami, no, para no, nada. hay gente que Todo sale lo con eso. pareció con la realidad, no tiene nada que ver. No, acá estamos dando ejemplos que personas suelen decir. Entonces, bueno, siguiendo con el tema del árbol. El árbol es, por decirlo así, satánico literalmente. ¿Por qué? Porque la historia del árbol es sencilla. El árbol era donde decapitaban a muchas personas y ponían sus cabezas debajo del árbol. De ahí después fue transformando, evolucionando hasta llegar a conocerse como el arbolito de Navidad. Y como dice una canción muy buena, arbolito de Navidad. hay caminos derechos hay caminos que parecen derechos, pero su fin conllevan a la muerte. Y también puedo dar un ejemplo sobre que el mismísimo diablo se puede vestir de ángel de luz. Entonces ahí ustedes dicen, ay no, qué bonito, que el arbolito, pero la verdad eso es un altar al diablo. Y no se los olvide que en ese tiempo suben los recibos. El recibo de la luz, ¿qué? Claro. No, consideren, tienen toda la plata para pagar esos recibos con las luces de Navidad. No, cojan seriedad. Bueno, ¿qué más? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Dónde está Mónica? No, Tiago Flores, hola chicos, soy Mónica. Hola, Mónica, Dios te bendiga. Sí, sí, a nosotros, me agrada que te hayas unido con nosotros. Está tremendo, de verdad. Sí, ahorren, por favor. Claro, tienen que ahorrar plata porque entonces mire, se gastan todo en servicios y todo, que la Navidad, que esto, que aquello, y para enero que las deudas, que llegó los útiles escolares, que la lonchera, que matrícula. Y pobre los chicos que cumplen en enero porque no tienen regalo. No tienen con qué, no. Muchachos, pero Jesucristo siempre predicó fuera de un templo abiertamente. A ver, te voy a explicar por qué, porque es que eso era en ese tiempo, ¿sí me entiende? Hay una cosa que estaba la revolución. Ahí estaba llevando la palabra, ahí tenía que... Pero es que hay una cosa, eso era una revolución en ese entonces. Evangelizar. Si se dieron de cuenta cómo fue la idea de Cristo cómo padeció él, padeció tremendamente por querer llevar a la palabra de Dios. Es más, en la propia palabra de él dice que a más de uno le decía, más no digas qué es lo que se está haciendo. A uno les digo, a unos que les hacían milagros, no lleves, porque sabía que era lo que eso. Él quería. Bueno, hay una palabra que se me vino a la mente que, o sea, cuando Dios literalmente. Mire, Mónica nos quiere hacer una pregunta, nos quiere formular una pregunta. Nos quiere preguntar, bueno. A ver, dime, Mónica, ¿cuál es la pregunta? Bueno, mientras tanto, piensen en el recibo de diciembre. No prendan luces, no pongan nada porque les gasta todo. Bueno, quería seguir con el Señor Jesucristo. Hay un momento donde se enojó mucho cuando a personas vendían en el templo de Dios, entonces él se enojó, tumbó mesas, tumbó muchas cosas y ¿qué? Bueno, el caso es que el Señor Jesucristo se enojó, él no es amor, todo amor que dicen, ay, no, él es una... No, él se enojó también porque él es fuego consumidor. Quiere que mande una pregunta tremenda. Quiero preguntarles para ustedes qué es la idolatría. Bueno, estás preguntándonos como puntos de vista de cada quien, ¿cierto? Porque nosotros ya dimos el término general de qué es idolatría. Pues si quieres te lo recordamos. Pero pues él va a dar su punto de término de qué es idolatría y para mí qué es idolatría. Bueno, idolatrar, ese término salió en Éxodo 20, ahí habla más claramente, pero ¿qué factores nos conllevan a ser idolatras? Uy, Mónica, nos estás dando duro. Pero no importa, dale. ¿Nos quieres? No importa, nos quieres comer. Pero no importa, tranquila que para... Nos está tentando. No, estamos en el nombre de Cristo. Sí, claro, el Señor Jesucristo nos da la sabiduría. Y a ver, bueno, primero que todo, déjame comenzar entonces. A ver, primero que todo, la idolatría, ¿qué es? Es dedicarle más y estar más y darle todo el amor, toda la pasión a una cosa o a una persona. Me explico, a una imagen, a la familia, al hijo, al trabajo, bueno, en fin, a los ejemplos que hice claramente un poco adelante. Cada uno, Éxodo 20, ¿qué? Éxodo 20, pues ahí en Éxodo 20 habla sobre los 10 mandamientos. Como que el Éxodo 20, versículo 3. Pero, pues
dígamelo ahí, a ver qué, No, porque pues no ahí nos va a está, conchar, yo pues me dígame a ver acuerdo. qué, cuál es. Bueno, Bueno, en fin, como les estaba diciendo, eso para mí es idolatría, no, no darle prioridad a Dios, sino preferir irle a pedir a una persona, a una imagen y eso. Eso es idolatría para mí. ¿Qué factores nos conllevan a ser idólatras? Primeramente, no buscar de Dios. Segundo, no estar en la presencia de Dios, no adorar estar, algo que no es Dios, espere, exaltar estoy algo que dando no es mis Dios. puntos, primo, estoy dando mis puntos. Bueno, Espere, se va a hacer paciente. a la Virgen, obvio. Exacto, a la Eso Virgen, eso estábamos es ser hablando. idólatra. Nata, de eso estamos hablando Sí, en precisamente. el principio estuvimos hablando Estuvimos hablando mucho sobre mucho el de la tema. Virgen, ¿por qué? Sobre el Porque es tema. que más de uno idolatra a la Virgen, que la Virgen es esto, que es santa, que no sé qué, que se encomienda mucho a ella, Y yo que es no sé que ella... cuántas vírgenes hay, como cuántas, unas No, es solo 100 o irónico, más. no, no. Porque Está la hay Virgen del Virgen Carmen, Morena, la Virgen Virgen de Morena. Guadalupe. No, ya, mejor Sí, a dicho, mí, díganlo así. yo Hay no sé, muchas. muchos Cuando es solo, ídolos. a mí, eso le preguntaba yo cuando estaba en el católico, que por qué habían tantas vírgenes. Claramente a mí me explicaron que... Demonios, No, no sé. espere, que me deje hablar. No, es que entro a celos, Me la verdad. explicaron que sí, Uno pero ya, me entra silencio. a celos. A ver, en ese sentido, ¿a qué me refiero? De que es que eso, ¿por qué salieron tantas vírgenes dependiendo del lugar donde se aparezcan? La Virgen de Chiquinquirá obviamente apareció ¿de dónde? No va a ser en Tunja, en Chiquinquirá. La Virgen del Carmen, eso es de la de los conductores y no sé qué, que se les apareció y eso. Pero vuelvo y les digo, el diablo también se puede aparecer en miles de formas. Él hace milagros, pero no tiene autoridad. Sí, Entonces eso es lo como el que pasa. ejemplo que les decía más hace un momento sobre cuando Moisés estuvo delante del 100.000, faraón. según dice, hay 100.000 Uy, vírgenes. Dios mío. Oye, que hasta dónde llegó la... Mire, el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? Esto, la palabra de Dios. Hay muchas personas que la verdad tienen la palabra de Dios abierta por ahí en el Salmo 91, Que en es el lo más Salmo típico. 23, pero ni la leen ni la entienden, o sea, la leen por encimita, pero no leen con Que hable más entendimiento. duro. Lo está ¿Yo? regañando Mónica, hombre, haga caso. Ah, bueno, va a hablar más duro. Pero, volviendo, ahora sí, esos puntos de la pregunta que nos hizo Bueno, la Mónica. idolatría, ¿qué es para mí? Pues idolatría sería adorar, exaltar a algo o una cosa, objeto que no es Dios. Algo que le robe la gloria a Dios para mí. Pero hay muchas clases de idolatría, por lo menos como la que hablamos más al rato, que idolatrará, digamos, a un hijo, a un animal, a una máquina, algo Bueno, mire lo material. que hacen muchos Incluso el celular, a veces nos la pasamos más en el celular idólatras. que... Esa imagen usted la publicó en el Sí, Facebook. claro. Es tremendo porque hay personas que han pasado hasta accidentes pegados a un Uy, celular. claro, Están pegados ahí, lo digo porque es que yo era así con el celular. Dios tenga misericordia. La verdad, estamos confrontando eso porque la verdad, pues, a veces dirán, uy, ese man se la pasa mucho conectado, pues, hablando de mí, ¿no? Pero la verdad, yo trato de utilizar los medios más que todo como Ah, para... mire, vaciaron a Santiago, o sea, Mónica, que si yo escucho bien, Santiago. Ah, sí, sí están escuchando bien, no nos digan lo que no es. Ah, bueno. Bueno, el caso es que yo el medio del celular a veces lo utilizo más para buscar a Dios, por lo menos hay muchos grupos cristianos, muchos buenas cosas de cristianas en el celular, pues yo trato de compartir, de aprender más, porque la verdad no quiero quedarme bebé toda la vida, espiritualmente hablando, sino crecer. Entonces, bueno, esa es la Nelly idea. que nos está viendo, hay una frase que a mí se me quedó, que yo creo que usted es una de las que aplica esa frase, que el día que uno se acueste sin aprender algo es día perdido. Todos los días hay que aprender algo. Y qué mejor que aprender de Dios. Sí. Qué mejor que aprender quién era Él, cómo es Él, cuál es su misericordia, cómo actúa. Y bueno, algo que quiero resaltar, que eso lo tenía hoy en la mañana y quería decirlo en el video, pero se me ha olvidado. Bueno. Hay una cosa que es muy clara, que primeramente si Dios, más de uno dice, pero es que Dios no es el Dios de milagros que yo pensé, que no, por ejemplo, estoy ciego, no me da esto, eso es por falta de fe, porque miren todos los milagros que hizo en los libros de Mateo, todo eso, ¿sí? Y Todos no, y los él milagros, también, curó leprosos. sí, sí. Pero antes de eso es cuando él quiere y es en la voluntad de él, o sea, él no puede, o sea, nosotros no Sí, podemos espere. pretender querer algo Mire que lo que de me pronto están hacemos diciendo. O sea, estar en el celular o en las redes sociales es idólatra, es Mónica, ¿verdad? Es idolatría. ¿Por qué? Porque le estás,
porque le Estás estás dedicando gastando más tiempo en el eso celular que a Dios. que al mismo Es Dios. sencillamente eso. ¿Por qué? Porque es que Dios, qué bonito sería poderle dedicar todo el tiempo a Dios. ¿Sí me entiende? Pero yo creo que tú en el celular a toda hora no estás cosas de Dios. Estás hablando con alguien de la iglesia o algo. ¿Sí me entiende? Amigos, de Con pronto. Carlos. No, mirando de pronto memes, videos chistosos, uno nunca sabe, pues así a veces lo hago, a veces miro memes así, pero nada fuera de pervertido, nada fuera, digamos, de contexto que uno diga, uy, no, me puedo Pero estar toma, es idolatría. pecando. Sí, claro, sí. Porque es que el celular, a ver, les voy a decir una cosa. Esto es un medio de comunicación, un medio de unir a personas y también es un medio de investigación. En vez de ponerse a chatear o a mirar, ay, estos memes están graciosos, ja, 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 póngase más bien a leer algo interesante, investiguen sobre Dios. Bueno, hay muchas cosas que hay que Sí, mirar. así es. Deja hablar a su compañero. Sí, Nata, perdón, ya, relájese. Ya, Ya. discúlpame, Natalia, ya, no me vayas a pegar, no le vayas a decir a Lina. No, es que yo lo dejo hablar porque él es como más efusivo que yo la verdad soy un poquito más pasivo. Tímido. Sí. Y se vieron el primer video cómo se puso de rojo. No, ahorita yo creo que soy Los como un invito, los tomate, sí, me invito. siento caliente. ¿Qué más podemos hablar sobre la idolatría? Bueno, hay una cosa, es que, pues, de la idolatría hay tantos temas tan grandes que no quiero extenderme porque nos vemos a salir del Eso, tema, porque es que hay muchas clases de idolatría que estamos cometiendo diariamente. Entonces, pues, esperar a ver que sea Dios el que nos oriente y nos cambie cada momento, pero ya le estamos dando lo básico que es de la idolatría. sí. La verdad, pues Bueno, que quiero preguntarles, ¿ahora qué quieres, Mónica? ¿Qué quieres preguntar? A ver, dime. nos quiere probar. Listo, no hay problema. Bueno, Si Dios nos está probando con fuego, ¿por qué no vamos a que nos pruebe usted con unas preguntas? Una Luis preguntilla. Alejandro, bienvenido. Hola, compita, Dios me lo bendiga. Jason Jason, Lito, Pancho, Dios te Dios bendiga, les hermano. bendiga. Bueno, mientras ella se formula la pregunta a la doctora Mónica, pues quiero compartirles algo muy hermoso. Mi vida ha cambiado del cielo a la tierra por tres contextos. Primero que todo, yo era muy grosero, demasiado. Tremendo. Uy, claro, yo me imagino que Bueno, yo también cuando comencé, espere, no me como, interrumpa que va a decir mis como tres cuando uno se contextos. pega o se le cae algo y uno de una vez la palabra por encima, yo Sí, era de esas exacto. personas que de Ah, usted una, me contó que usted era uy, así todo no. grosero. Y sabes que ahora que digo, cuando me pego algo, digo, diablo mentiroso, o tal vez, Dios mío, pero ya de ahí Sí, no sale, gracias a mi Dios que uno hasta va cambiando la forma de hablar. exacto, eso es lo que también trataba de moldear. Sí. Otro concepto que cambié en mi vida es que me da pena decirlo, yo también le pegué a las mujeres. Yo creo Pero ante la que gloria de Dios, yo sé que esto no es fácil decirlo, pero uno tiene que reconocer sus errores. Y me arrepiento porque esas cosas no se hacen. Una mujer es lo más valioso y es la compañía que Dios nos dio, es la ayuda idónea de nosotros. incluso hay un pasaje súper hermoso sobre cómo tratar a las mujeres como un vaso frágil. Acá en la palabra lo Busque dice, Ezequiel 11, pero no me 21. acuerdo. ¿Sí? ¿Ezequiel? Busque Ezequiel 11, 21, es la pregunta. Ezequiel 11. Bueno, ya mismo. Ya, danos un segundo porque es que nos quieres cortar, no te preocupes, Mónica. Y pues como les digo, esos son errores que uno comete en la vida. Y pues nada, para adelante porque Dios es grande y misericordioso y nos quiere sacar adelante. Y como se ha dado de cuenta, yo creo, Nata, si tú le preguntas a Lina, el cambio de mío desde que estoy en la iglesia es tremendo. Ya lo menos no pienso en estar, otra cosa que yo era. Ya dígale a Lina, qué quejona. Bueno, quería resaltar sobre lo de Ezequiel 11:21, pues ya se nos está acabando el tiempo, la verdad, ya llevamos una hora aquí transmitiendo ¿Ya? y uy, sí pasó el tiempo volando. Pero estuvo bueno el tema. Bueno, entonces, Ezequiel 11:21, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Daniel dio el punto exacto. Pues sí. No, yo creo que eso es duro. Estando sin Dios, uno la verdad Comete actúa mucho, espere yo respondo unas eso, primo. barrabasadas, Espere yo correspondo a eso. literalmente. Literalmente yo cometí muchos errores, ¿por qué? Porque quería hacer más, porque pensé que maltratando, hablándole mal a una mujer, uno podía ser más hombre y tenía más autoridad.
Eso es lo que pasa. No es fácil reconocer porque uno siempre va a decir, no, es que usted no ha hecho nada. Sí, es el punto exacto. Me arrepiento de todo corazón. Yo como siempre se lo he dicho a las personas, me dolió más a mí que a ella. Porque son cosas, pero Dios es grande y me cambió del cielo a la tierra y que mi Dios me perdone porque Él es el que me debe juzgar. Pero me arrepiento de todo corazón, Nelly, y pues gracias por ese No, comentario. mi primo también tiene que saber que mi Dios pues ya lo perdonó y ya, ¿qué les puedo decir? O sea, mi Dios es grande en misericordia y tardo para la ira. La verdad, pues todos no somos perfectos estando con Dios, hay muchas cosas que sin Dios no podemos hacer, sin Dios estamos ciegos y andamos a la deriva, pero con Dios ya tenemos una guía de cómo comportarnos, de cómo actuar contra incluso los enemigos, amándolos, perdonando en todo momento. Bueno, eso les cuento, la verdad, incluso no conocen mi pasado y no se los quisiera contar porque la verdad, pero bueno, mi Dios lo sabe todo, mi levantarme y mi acostarme y algún día se los contaré por este medio o personalmente, pero bueno, o sea, mi Dios también me cambió del cielo a la tierra y toda la gloria es para Él porque Él me dio las fuerzas y el entendimiento. Bueno, ahora sí seguimos con el tema. ¿Qué más? Nelly, tú sabes cuál sería mi recompensa más grande. Y tú sabes qué es lo que anhelo con todo mi corazón. Pues no tengo que comentarlo. Ah, no. No, la verdad, a veces a uno. No, Nelly, no te preocupes, no te preocupes porque eso es lo que quiero. Confrontarme porque es que si uno no se enfrenta a la realidad está mal. Y pues discúlpenme ustedes que de pronto me salí del video, pero pues entenderán. Bueno, en sí, mi respuesta de Mónica. Ah, bueno, Ay, bueno. qué pena. Bueno, yo ya les tengo la respuesta. Estaba mirando, estaba meditando sobre el Regáñalos. versículo. Dice, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías. O sea, idolatrías, ahí claramente está idolatrías, no es solo una idolatría, sino muchas, o sea, las que les decíamos sobre idolatría. Bueno, eh, y Eso de no sus sé. abominaciones. ¿Qué son Abominaciones. abominaciones? ¿Qué son? Abominaciones son cosas inmundas, cosas No que voy a decir varias pecados abominaciones. Primero asquerosos, de todo, la masturbación es una abominación. fornicación, Fornicación, la adulterio, grosería. Bueno, borrachera. en sí hay muchas abominaciones. Yo traigo su camino sobre sus cabezas. O sea, literalmente mi Dios nos podría exterminar por esta cuestión. No, no tantamente, Déjeme sino leer. aquí físicamente, sino espiritualmente. ¿Cómo podríamos perdernos? Pues allá en el fuego eterno, donde es el crujir y de dientes, ¿no? El lloro y el crujir de dientes. Dice Jehová el Señor. Bueno, eso es una palabra súper fuerte para las personas que idolatran de alguna u otra manera y tienen Idolatría y abominaciones. abominación es muy diferente. Claramente en la Biblia lo está diciendo. Más el 21, más aquellos cuyo corazón anda en tras deseo de sus idolatras y sus abominaciones. Ahí lo Sí. está dividiendo. No está diciendo que es lo mismo, sino sencillamente hubiera dicho es idolatría. Con gay, como gay. Gabriel. Bueno, acá Bueno, esto es para sí. todo el mundo, la verdad. Bueno, Y pues, sí, bienvenidos. No importa, bienvenidos, Dios Gabriel, los Dios lo bendiga, bendiga. pues. Bueno, en cuestión traigo, ahí no se está dividiendo, ¿por qué? Porque es que eso no es idolatría, abominación es muy diferente. Idolatría es cuando se hace algo ya hijo de madre, tremendamente, que a toda hora está idolatrando, encomendándose todo eso. Abominación es algo que se haga de cuenta que Pecados, se goza. Es el gozo en la abominaciones. carne, lo que se está gozando la carne, porque es que nosotros debemos gozarnos es en espíritu. Así es. Bueno, pues si Mónica nos podría corregir mucho mejor, la verdad, nosotros dijimos lo que nos Pensábamos. sentimos en esta palabra y pues bueno, ese es nuestro punto de vista. Y pues gracias. Yo Gabo, ya me voy a retirar. El Gabo Yo García. ya me voy a retirar. Que Dios me los bendiga y que tengan una feliz noche. ¿Mi primo García? Sí, la Bueno, verdad no yo me creo que encuentro. Hoy fue tremendo, me confronté
No, pero no, o sea, como yo les decía, nuestro Dios ya nos perdonó y Él es amplio en misericordia y bueno, Él es tan bueno que hasta perdona nuestros pecados y se olvida de ellos. Así es. No, yo sé que sí, pero es difícil porque ahí vino la consecuencia de mis errores. No, pero como les digo, nosotros, bueno, no somos perfectos en el mundo, obviamente estamos No, descarriados. y es que yo no estoy diciendo que Dios no sea misericordioso y que yo soy perfecto, Sí, no, pero ya que me refiero, ahí es donde me voy a la base de cuando uno es idólatra, porque en ese momento a qué fui idólatra, preferí ser idólatra a esa mujer porque la adoraba, daba todo por mi vida por ella y todo, tanto así que quería dar mi vida por ella. no, yo creo que Entonces, espere, que no me incluso a mí interrumpa. me pasó, la verdad, uno Bueno, a veces es tan inmaduro que uno a veces cuando ya tiene a Dios en el corazón, uno se da cuenta de las cosas pasadas y uno dice, uy, no, es terrible sin ay, Dios. Mónica nos felicitó, muchas gracias, tan linda. Chicos, muy bien, se saben defender ante la palabra de Dios. Es importante escudriñar la escritura. Gracias. Gracias, Moni, Dios te Bueno, que bendiga. mi Dios los bendiga, que tengan una feliz noche. Bueno, Yo ya, sí, ya nos despedimos, la verdad, vamos a, pues, ¿qué ay, hacemos espere antes que de ella acostar? quiere, no, pero es que ¿Ah? ella quiere agregarnos algo. Sí, claro, nos puedes Dale, agregar Mónica. algo. Bueno, en fin, Dios es grande, nos está haciendo un cambio y pues a todos nos va a cambiar y pues mañana voy a que me dé tinto, Nelly, y hablamos un rato. Claro, sería bueno, Moni, Nelly, igualmente como yo te estoy diciendo, si quieres dar el primer paso es súper importante para conocer al Señor Oiga, Jesucristo, a nos Dios. estamos despidiendo y todo, pero no la idolatría es la adoración a muchas cosas. Sí, Oración, es exacto. verdad, qué pena. Qué pena. Bueno, yo creo que ahorita Muy nos va bien, a decir temo a las abominación, ¿qué doce, quiere decir? iguales son unas sus palabras, y ojalá sigan accesibles por mi gracia. Claro, Claro que sí, hermano. oraremos por todos. Dios me los bendiga y feliz noche. Bueno, Nelly, esperen un momentico, ya, no, todavía Dele, no. dele, dele. Eh, Nelly, quedas invitada para el culto de damas, es súper increíble. Y bueno, los jóvenes que quisieran conocer a Dios, las puertas siempre van a estar. Abominación es aborrecimiento o repugnancia. Tenemos que ahorita Sí, intento preguntarle. averiguar eso. Sí, Pero es verdad bueno, lo que está diciendo ella, abominación es aborrecimiento o repugnancia. Es lo que está abominación. diciendo Pues Mónica, yo pues tengo vamos a otro punto de investigar. vista, porque es que como en las diferentes No, pero líneas, sí es verdad, porque es que los sinónimos de abominación es aborrecimiento y repugnancia. Es esta en la lengua española. sí, sino que como yo no me sé esas No, no, abominación, sí, yo tengo tienes toda una, la sí. razón, Mónica, disculpa. Y bueno, despídase, primo, y Bueno, un saludo para todos. los jóvenes quedan todos invitados, los que nos estén viendo, para que conozcan a Dios junto con nosotros, porque nosotros también lo estamos conociendo, estamos enamorándonos cada día más de Él. Bueno, nosotros pues ya sabemos cómo es Él, ¿no? Yo diría que es un punto a A favor. favor, Y bueno, ¿qué más? Que han invitados para los ir a cultos la de iglesia. jóvenes en la iglesia, el Ministerio Macarios. Nosotros somos miembros activos de él, ¿no? Sí, que no Y hemos ido, pero somos... no hemos ido a mentiras, hace 8 días. Bueno, el caso es que la iglesia se llama Misión Evangélica Buenas Nuevas, en Dorado. No solamente está en Soacha, sino en Bogotá, en diferentes partes del país, incluso fuera del país. Y bueno, en cualquier iglesia pueden asistir, obviamente que sí, las que les quede más cercana y donde se sientan mejor. Entonces, Dios los bendiga a todos y ánimo. Ay, yo quiero recordarles algo. Todos estos videos que estamos haciendo acá también los estamos pasando a YouTube. El que guste verlos en YouTube, el que quiera apoyarnos con un link, bienvenidos. Sí, la verdad, sí. La página, No sé, la cuenta del ahorita. canal se llama Daniel Carlos Clavijo Méndez. Sí, así es. Entonces, feliz noche, Dios me los bendiga. ¿Algo más? No. No, yo creo que no. Una cosa. Ay, No se les olvide, antes de acostarse, hay que orar y hablar bueno, con el Señor y desahóguense con Él. entonces yo les daré un tip para que hablen con él. El teléfono del Señor se los voy a dar, es Jeremías 33:3. Ese es el teléfono. Quiero que lo mediten y lo escudriñen. Dicen, clamen a mí y yo les responderé, les enseñaré cosas ocultas que ustedes no conocen.
Ya Dios los saben, bendiga. Jeremías 33:3. Dios me los bendiga. Bueno, primo.